Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les traigo otro video. La historia no es mía, les dejaré el link de donde encontré el fic, vayan y síganlo, mándenles mensajes que lo motiven a seguir con las historias, o hasta se podrían motivar en crear más. Eso sí, no lo apresuren, recuerden que lo bueno toma tiempo. Eso es todo, ahora sí disfruten del video. Konosuba, un poco de suerte para este virgen, capítulo 33 y el farsante es, parte 6. Cap dedicado a Memeka y Zeta. Create Butter. Kazuma fue el primero en hacer su jugada, lanzando un chorro de agua. El imitador lo esquivó y corrió por el costado de la habitación, rápidamente llegó a la armadura decorativa en la habitación y lanzando una patada hizo volar las piezas. Tomando algunas en el aire, las usó de proyectiles. Ambos tuvieron que tomar acción evasiva para evitar ser golpeados. Kazuma apuntó con su mano al farsante. Create Butter. Freese. La combinación de magia hizo que lanzara trozos de hielo, el imitador se cubrió con sus brazos, la fuerza del impacto fue suficiente para tambalearlo. NGH. Un quejido de dolor se escapó, él revisó su brazo un momento por reflejo, pero rápidamente reaccionó al darse cuenta que se distrajo. Pero no a tiempo. Zris logró llegar a él por detrás y derribarlo en el suelo, donde tomó sus brazos para presionarlos en la espalda. Ella colocó una rodilla por los hombros mientras usa sus dos brazos para retenerlo. El impostor forcejeó tratando de levantarse, pero Zris daba todo de sí para mantenerlo, viendo que ni sus brazos ni cuerpo superior se moverán, en un pensamiento rápido juntó sus piernas y atacó a Zris con sus talones, logrando golpearla en la cabeza. ¡Ah! Ella no pudo evitar hacerse a un lado al recibir el golpe, el imitador apoyó sus manos ahora libre en el suelo y con ellos se impulsó para empujarla. Ahora estando ella en el suelo y él en la posición superior, levantó el puño para golpearla, pero afortunadamente Kazuma lo alejó de ella con una patada. ¿Estás bien? Sí, viviré. Ayudándola a levantarse, Kazuma vio al imitador levantarse también por su cuenta, este levantó la mirada ligeramente. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras subía sus manos. Oh, de acuerdo, me rindo. Sí, claro, voy a creerte cuando tienes una sonrisa confiada en tu rostro. Jeje, jajaja, jajaja, jajaja. Comenzando a reírse como maníaco, Zris y Kazuma intercambiaron miradas confundidos y se susurraron entre sí mientras él reía. ¿Qué crees que le pasa, gran jefa? Tal vez se le ocurrió un plan. No. ¿O qué? No es nada, olvídalo. No, cualquier cosa podría venir de él, tal vez lo que pensaste pueda ser su siguiente movimiento, así que dímelo. O tal vez se acordó de un buen chiste y no pudo evitar reírse. ¿Es en serio? No me mires así, tú insististe en saber. Zris se defendió nerviosa por la mirada decepcionada de su asistente. Ah, mira, ya está empezando a dejar de reír. Jajajajajaja. Sí, no pienso rendirme ante ustedes dos. Sí, ya nos lo imaginamos, solo ve al punto. Mejor se los muestro. El imitador entonces corrió hacia nuestros ladrones, ambos se prepararon para cualquier ataque, pero en vez de atacar, él salta sobre Kazuma, pisándole la cabeza e impulsándose hacia arriba de un salto. Kazuma cayó al suelo por el impulso y al levantar la mirada vio al impostor colgado del candelabro. Zris no pudo evitar preguntarse. ¿Qué rayos intenta? El impostor comenzó a avanzar con sus brazos por el candelabro hasta el borde, donde comenzó a escalar hasta el gancho que lo colgaba del techo. Ambos saltaron a los costados a la vez que el imitador rompía el gancho y dejaba caer el candelabro. El gran adorno de oro y velas cayó al suelo dejando un gran desastre, levantando la mirada ambos vieron al imitador saludando con la mano mientras se sostenía del techo con los pies. Adiósito. Y dándose la vuelta escaló hasta el techo de vidrio, rompiendo uno de los cristales para salir. Ese hijo de, no escapará otra vez. Kazuma retrocedió varios pasos, Zris lo miró confundida. ¿Qué estás haciendo? No puedes llegar hasta allá. Normalmente no, pero esto es personal, ha herido lo más importante para mí. Nerviosa al escuchar eso, Zris lo miró sorprendida por esa declaración. Asistente. Mi reputación. Ah. Y corriendo hacia adelante, Kazuma dio un gran salto que lo hizo capaz de llegar al gancho del candelabro. Comenzando a treparlo con sus manos como a una soga en clase de gimnasia y finalmente salir por el mismo cristal que rompió su impostor. Zris, quien quedó atrás, solo pudo quedarse mirando con la boca abierta al ver lo capaz de tal hazaña física tratándose de Kazuma. ¿Él siempre fue capaz de hacer eso? Kazuma corría por el techo buscando al imitador, hasta que su mirada se cruzó con su silueta en una torre. Te encontré, ladrón impostor.
El impostor fue tomado por sorpresa al ver que logró perseguirlo por el techo, pero en vez de huir lo enfrentó de cara y se burló de él con una gran sonrisa. Ja 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 ja. Yo. Impostor. No me hagas reír. Hablando con resentimiento, llevó una mano a su pecho dramáticamente y declaró con fuerza. No soy lo suficientemente bueno como para ser tu impos. Deteniéndose a punto de acabar su frase, se tomó un momento para recordar las palabras que dijo y darse cuenta de que algo no cuadra. Espera que... Él, le pandió el cúnico al parecer. Parece que le malió sal su frase. Kazuma solo cerró la boca mientras miraba fijamente a su imitador por su metida de pata. No, espera, te quise decir, yo, al diablo, tú eres un infeliz. Ya sea por la humillación o enojo consigo mismo por su equivocación, saltó hacia Kazuma con una patada voladora. Kazuma en vez de esquivarlo hizo lo posible para atrapar su pierna, y aunque recibió el golpe de frente pudo arrastrarlo con él, cayendo ambos por el costado del techo. Estás loco. Mira quién lo dice, el que se viste de chico raro. Por suerte para ambos cayeron sobre unos grandes arbustos, lo cual no les dejó grandes heridas. Ambos salieron de los arbustos adoloridos y se vieron de frente. ¿Qué estabas pensando? Que si yo caigo, tú también. Viendo lo irritado que Kazuma estaba solo con su presencia, el imitador sonrió y dio otra pose ridícula para su frustración. Si tanto te irrita, ¿por qué no haces nada? Kazuma se lanzó contra él para taclearlo, pero el imitador fácilmente tomó el impulso de Kazuma y lo arrojó contra el suelo. Mientras el ladrón rodaba por el suelo, el impostor saltó el muro en el camino para el bosque. Kazuma al ver esto no tardó en seguirlo y dio un salto también. Aterrizando con un giro, Kazuma se levantó en los terrenos del bosque y recibió un golpe de parte del imitador que lo derribó. ¡Uk! En verdad no esperaba esto. El farsante caminó alrededor de Kazuma mientras trataba de recuperarse del golpe. Esperaba inculparlos, sí, pero no creí que de todos los lugares, en un pequeño pueblo sería donde me los encontraría. Kazuma desenvainó su katana y apuntó al sujeto. ¿Estás diciéndome que no querías encontrarnos? Oh, no, en definitiva quería encontrármelos. Él comenzó a tronarse sus nudillos y luego se quitó la bufanda naranja de su cuello. Porque quería acabar tanto con su reputación, como con ustedes. Y luego, volvió a posar para pelear. ¡Uah! Ya. Puta madre, ya es muy difícil tomarte en serio con esa ropa, pero que hagas eso mientras te confunden conmigo es odioso. Kazuma atacó con su katana, el impostor tomó el otro extremo de su bufanda y con ambas manos extendidas tensó la prenda para poder detener el brazo de Kazuma en medio de su ataque. Envolviendo la tela en su brazo, el impostor jaló de su brazo y dio un rodillazo en su mano. Kazuma fue obligado a soltar su arma, pero de inmediato envolvió su brazo por el cuello del impostor y comenzó a ahorcarlo con fuerza. ¿Sabes? No podría importarme menos tu vida. El farsante no se alteró, se inclinó hacia adelante y jaló del brazo, logrando derribar a Kazuma. MNGH, no te importa nada, ¿verdad? Levantó su pierna como para pisotearlo, pero Kazuma fue más rápido y apuntó su mano a él. Tinder. Unas llamas emergieron de sus manos y envolvieron el pie del imitador. ¡No, qué tramposo! Comenzó a sacudir y pisotear el suelo para apagar el fuego de su pierna. Kazuma se levantó y tomó la bufanda del imitador. Logrando apagar las llamas de su pierna, el imitador fue derribado al suelo luego de que Kazuma envolviera la bufanda en su pierna y lo jalara. Soy tramposo, y a mucha honra. Kazuma declaró con fuerza mientras apuntaba ambas manos hacia él. Create Butter. Frese. El impostor se cubrió con sus brazos y el agua congeló sus brazos en un pedazo de hielo. Gruñó en voz baja por el hielo congelando contra sus brazos apenas cubiertos por esas mallas. Con sus manos inmovilizadas, el impostor usó sus pies para alejar a Kazuma, se levantó a duras penas y se colocó desafiante frente a Kazuma. ¿Eso es todo? ¿Trucos baratos de magia básica? Eso está funcionando hasta ahora. ¿Lo dices por esto? Aguantando el dolor punzante que sentía, levantó el pedazo de hielo que retenía sus manos y atacó a Kazuma con él. Kazuma esquivó sorprendido de que recurra a eso, pero solo fue una finta. Un rodillazo de parte del farsante en sus costillas lo tomó por la guardia baja. Cayendo de rodillas mientras se cubría el costado, el farsante levantó sus brazos sobre su cabeza y las bajó para golpear con fuerza la espalda de Kazuma. El hielo se rompió, Kazuma cayó de cara al suelo y el imitador se sacudió las manos con libertad. Es curioso que el dolor que provoca el hielo es que sientes un ardor. Él levantó la katana de Kazuma y la giró. Un arma muy corta, de hecho, no llamaría esto una espada con esta longitud. Cállate. Pero servirá.
Levantó el arma con la hoja apuntando hacia Kazuma, quien gritó para detenerlo. Espera. ¿No deberías contarme por qué estás tan molesto? No, muere con la duda. Espera. ¿En verdad no quieres saber cuál es mi identidad? Nah. Espera. Ya basta, solo muere con dignidad. Una última cosa. No, luego de ti iré por el otro. Entonces bajó la katana, Kazuma tomó una roca y la colocó en su trayectoria. La sangre goteó por la hoja de la katana. Carajo. La katana fue detenida por la piedra, pero solo la frenó, atravesó tanto la piedra como la mano izquierda de Kazuma, con la mitad de la hoja cerca de su cuello. Diablos, esto duele. Pronto terminará. Ahora usó ambos brazos para empujar la espada hacia abajo, Kazuma no tuvo de otra que moverse y dejar que la espada se clavara en el suelo, pasando más profundo la hoja por su mano. Pero sin dejarse llevar por el dolor, sujetó uno de los brazos del imitador y usó Drain Touch. ¿Qué? Trató de soltarse, pero Kazuma se aferró con fuerza y siguió drenando su maná. Suéltame. Bien hecho, asistente. ¿Eh? Escuchando la voz del segundo ladrón, pero no pudo voltear al ser sujetado por Kazuma. Atar. Con un fuerte impulso, el farsante se libró apenas del agarre de Kazuma, pero la soga de Gris atrapó sus piernas. ¡Demonios! Maldiciendo mientras caía, Kazuma aprovechó para liberar su mano y levantarse. Tal vez no funcionó al inicio, pero el plan funcionó. Kazuma se acercó a Gris, quien le entregó sus cosas. Necesitarás unas vendas para esa mano. Sí, pero antes envolveré algo más para regalo. Sacando una cuerda de su bolso, Kazuma miró a su impostor. Tienes que limpiar mi imagen. La magia comenzó a actuar y la soga en su mano pareció cobrar vida. Atar. Y bajo la luz de la luna que envolvía a la naturaleza, el ladrón sonrió al capturar su objetivo. Konosuba, un poco de suerte para este virgen, capítulo 34. Peto traje parte final. El impostor cayó de espalda al suelo con los brazos y piernas retenidas por las sogas. Gris lo vio intentando forcejear, pero Kazuma se acercó a él y usó Drain Touch para que no tuviera fuerzas para resistirse. Oye, asistente, ¿qué clase de habilidad usas para hacer eso? Nunca me dijiste. Ah, eso, secreto empresarial. Kazuma no quería revelar que dicha habilidad venía de una Lynch en caso de que se alocara y decidiera purificar a Whis. Tomándose un momento para vendar su mano, Kazuma vio al impostor apenas consciente. ¿Qué piensan hacerme ahora? Eso ya te lo dijimos. Gris se acercó a él con los brazos cruzados y declaró con seguridad. Vamos a entregarte y a limpiar nuestros nombres. No tienen idea de lo mucho que ustedes causaron antes de que yo hiciera esto. La débil voz del farsante se fue apagando hasta que quedó inconsciente por la falta de maná. ¿Cuál es su problema? Kazuma se preguntó eso mientras terminaba de vendarse. Solo queda descubrirlo. ¿Quieres quitarle la máscara? Te cedo el honor, gran jefa. Uy, genial, siempre quise desenmascarar a alguien. Sin poder evitar divertirse, Gris tomó la máscara del farsante para ver su rostro. ¿Eh? ¿Cómo se ve? No sabría diferenciarlo bien, la verdad, no me suena su rostro. ¿Quién es? No se ve. Kazuma notó como el cabello estaba en una diferente posición luego de quitar la máscara. Espera, mira, es una peluca. Gris notó aquello gracias a Kazuma y se la quitó, permitiéndole a los ladrones por fin ver la identidad completa del impostor. Pero descríbelo ya, narrador. La sorpresa y confusión dejó a los ladrones sin habla. ¡Qué mamón! Suspenso barato. Oigan, ¿en serio cómo no pueden verlo? ¿Quién está aquí? ¿Qué? ¿Por qué te detienes? Oh puta madre, cambiaremos de escena. El sol se levantaba en lo alto del cielo, la multitud de aventureros y guardias en el pueblo de Axel se reunía por el llamado de Darkness en la calle principal, donde la paladina hablaba en voz alta para ser escuchada, teniendo a su lado tanto a Megumin como a Aqua, quien cargaba en sus brazos al emperador Cell por alguna razón. Gracias por reunirse. Como sabrán, el pueblo ha tenido problemas últimamente, no necesito dar detalles al estar todos involucrados, pero puedo decirles que por fin ha acabado gracias a alguien. Mientras los guardias soltaban un pequeño suspiro de alivio, pues la mitad de ellos estaban adoloridos, los aventureros por otro lado reaccionaron con más vida. Maldición. ¿Quién fue el suertudo? Necesitaba pagar mis deudas con la recompensa. Ellos estaban más frustrados por no poder tomar la recompensa. Sena se alzó en presencia y dio un paso adelante. De ser eso el caso, solicitamos a los ladrones y a quien los atrapó. Darkness desvió momentáneamente la cabeza al escuchar eso. Sobre eso, ese es el asunto. Darkness se movió y dejó que los demás vieran cómo salían los mencionados ladrones detrás de un callejón.
Todos los presentes se sorprendieron al verlos libres y se preparaban para atraparlos, pero Jris los detuvo alzando su mano hacia ellos. ¡Alto! Venimos por nuestra cuenta. Todos se miraron entre sí confundidos, pero Kazuma entonces sacó al imitador del callejón y lo hizo arrodillarse frente a la multitud. Aunque tenía las piernas libres, sus manos estaban atadas y seguía sin fuerzas gracias a que Kazuma le siguió drenando el maná. ¿Espera que le pusieron la peluca y la máscara otra vez? Así, Jris dijo que sería más creíble y dramático si lo desenmascaramos frente a todos. Ella parece fan de Scooby-Doo. La gente murmuraba confundida al ver al impostor. No puede ser. ¿Acaso veo doble? ¿Se multiplicó? Ay, por favor. ¿Qué acaso siguen sin entenderlo? Es un imitador. ¿Y cómo es que siguen creyendo que somos el mismo? Miren el maldito traje que lleva y miren el mío. Él buscaba arruinar nuestra reputación. Kazuma gritó furioso al escuchar lo que decían, hasta parecía rabioso al comenzar a salirle espuma por la boca. Te lo tomaste personal sin duda. Sena cuestionó su declaración. ¿Cómo podrían asegurar eso? ¿Y si en realidad solo trajeron a alguien y lo disfrazaron? Por Dios, mujer, míralo. ¿Crees que habría salido vistiendo eso y haciendo que todos me vieran así de ridículo? Sena miró al imitador unos largos segundos. Cuesta admitirlo, pero lo acepto como verdad. Incluso Sena no podía mantener demasiado la mirada en ese traje. El impostor hizo una cara confusa al ver a la ley y aceptar eso en serio. Entonces, ¿quién es el maldito debajo de la máscara que nos ha estado pateando el trasero? Dust preguntó y todos se pusieron de su lado, querían saber su identidad. Jris y Kazuma intercambiaron miradas y asintieron. Dándole al público lo que quería, Jris le quitó la peluca mientras Kazuma le quitaba la máscara. Todos los presentes dieron un jadeo. Seguimos sin mostrarlo, Los guardias se veían entre sí, mientras la multitud estaba entre entender que había llevado a esa persona a hacer todo esto, y por el otro lado agarrar lo que tenían a mano para arrojárselo por los golpes y burlas que recibieron. ¡Oh, que su puta madre! Ya dinos quién es. Aquella persona era un sujeto pelirrojo de ojos color ámbar y ya. No hay más detalles relevantes de su apariencia, aparte de verse promedio. Por eso es que se podía ver tan similar a Kazuma. Ahora todo tiene sentido, pero ¿quién putas es? Alguien de la multitud levantó la mano. ¿Quién se supone que es? Entonces Jris respondió. Nosotros, no tenemos idea en realidad. Y una enorme decepción cayó sobre todos. Kazuma, al ya haber pasado por la revelación antes, no pudo evitar dar vistazos entre Jris y la gente del pueblo, porque nadie parecía reconocerla siquiera. Oye, gran jefa. Susurrando, llamó su atención. Dime. ¿Cómo es que la gente sigue sin reconocerte a ti? Una cosa es ese tipo y yo, pero tú, ¿acaso ese pañuelo que usas tiene alguna bendición que cambia la percepción de los demás a ti? ¿Qué? No, es un simple pañuelo. ¿Por qué preguntas eso ahora? No es el momento adecuado. Eso solo dejó más dudas en Kazuma que respuestas. Pareciera que estamos en Metrópolis porque con cubrirse un poco la cara ya nadie reconoce a nadie. Kazuma preguntó eso porque ciertas personas susurraban algo mientras veían a Jris, pero podía saber lo que decían por su habilidad de leer los labios. Oye, ese de ahí no te recuerda a esa ladrona. ¿Cómo era que se llamaba? Jris, creo. Oh sí, se parecen mucho. Kazuma sintió el sudor frío en su nuca. Oh, espera, decían que este ladrón es un chico, pero Jris es una chica, no pueden ser los mismos. Sí, tienes razón, seguro son personas totalmente diferentes. Reagí. Ahora Kazuma tuvo que reprimirse un golpe a la cara por tal lógica. Entonces un guardia dio un paso adelante y señaló al impostor. Espera, tú eres de Enribe, ¿cierto? El impostor reaccionó a ese nombre. ¿Qué clase de nombre es ese? De Enribe, me suena familiar. Oh, ya sé, son los nombres de los estudios del anime. Claro, nombre apropiado para el que usa ese traje. Oigan ustedes dos, es difícil seguir la situación con sus comentarios. Kazuma vio al impostor asentir secamente. Sí, es verdad, mi nombre es de Enribe. Sigue repitiéndolo, escritor, seguirá sonando igual de raro siempre. Los guardias que venían de la capital comenzaron a asentir, comenzando a reconocer el apellido. ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo es que acabaste siendo un criminal? ¿Cómo? Pues, pregúntale a esos dos. Todos levantaron su mirada al dúo de ladrones. Estos al no saber nada no sabían qué hacer. Kazuma retrocedió ligeramente nervioso y Jris volteó un momento hacia atrás esperando que se refiriera a alguien más. ¿De qué habla el rarito? Aqua preguntó a los dos, pero estos solo negaron la cabeza o levantaron los hombros en defensa y confusión. El impostor giró la cabeza para verlos.
Ustedes condenaron a mi familia. Gritó con rencor, pero estos no pudieron reaccionar de alguna forma porque seguían sin entender. En serio tengo que explicarlo. Eso ayudaría en realidad. Kazuma respondió a su pregunta retórica, por lo que el impostor soltó un resignado suspiro. Mi familia entera se dedica a ser guardias, desde nobles pequeños hasta incluso la realeza. X2. Zris y Kazuma se miraron entre sí un momento preocupados antes de pasar a ver al impostor contar la historia. Varios de mis tíos cubrían distintas mansiones por la capital, pero pronto empezaron a perder sus trabajos luego de que el rumoreado ladrón caballeroso entraba a las mansiones bajo su cargo y robaba no solo objetos, sino que varias cantidades de la fortuna de los nobles que alcanzaban los cientos de miles. Kazuma lentamente pasó de mirarlo a mirar a Zris. Esta al notar su mirada se rascó la mejilla nerviosa. Recibieron fuertes sanciones la primera vez que pasó, pero cuando volvió una segunda y tercera vez, perdieron sus trabajos, y no fueron los únicos ya que sus compañeros también lo perdieron. Ahora Kazuma miró sorprendido a su jefa, que no pudo ni darle la cara. Órale, ella será diosa pero no perdona. Luego vino el asalto al castillo real, donde mi padre y mis hermanos participaban. Son una familia numerosa. Ellos fueron los primeros en encontrarse, pero mi padre al momento de acercarse a este tipo, señaló a Kazuma con un movimiento de cabeza. Al tomarle la mano le causó algo que lo debilitó al punto de no poder mantenerse de pie. Kazuma tuvo un pequeño flashback de ese momento. Ya recuerdo. Mi padre se recuperó físicamente, pero las secuelas de ese momento le provocaron una fobia a tocar a otras personas, por lo que perdió su trabajo, y mis hermanos perdieron todo respeto al no ser capaces de detenerlo de llegar a la princesa. El pueblo entero y los guardias levantaron sus miras para ver a los ladrones, especialmente a Kazuma, ambos desviaron la mirada al no poder enfrentarlos. Luego mi madre enfermó. No mames, sigue el perro y el gato de la familia ahora. Al no tener muchos ingresos, y en la capital ya no podíamos permitirnos un buen trabajo, aceptaron un trabajo poco confiable con un noble de reputación dudosa que le encanta tener retratos de él desnudo. El capítulo 11 de la primera temporada. El recuerdo les hizo temblar de escalofríos a Zris y Kazuma. Pero al final acabó mal, uno de mis hermanos acabó en manos de las orcas que tenía el noble luego de un problema con la cerradura. Se salvó, pero el trauma fue tal que no pudo continuar. Todos, incluyendo el dúo de ladrones, se apiadaron de ese hermano al escuchar su historia. Yo maté a esas orcas, vengué al hermano, soy el bueno, jaja. Pero no fue el final, mi otro hermano, Mike, sufrió de lo peor cuando los ladrones llegaron a esa mansión. Mike, me suena ese nombre. Le cortaron las piernas. Todos miraron a Kazuma horrorizados o asqueados, Zris también lo miró sorprendida y este no pudo hacer nada para defenderse. Pudo encontrar sus piernas, pero no hubo ningún tratamiento posible que le permitiera recuperar la movilidad, apenas si pudieron colocárselas de nuevo. Ya recordé, me puse un poco loquito esa vez. Skull, no podías hacer algo bien sin dañar de más a los demás. Y también esa noche mi mejor amigo sufrió bajo tortura por el ladrón de la máscara, quien le rompió el brazo cuando él ya estaba en el suelo. Maldito escritor, no podía dejar ni a uno libre de culpa. Esta vez Kazuma recibió un pequeño golpe en el hombro de parte de Zris por eso, y todos los demás lo veían feo. Kazuma trató nerviosamente de negar con la cabeza y gestos, pero al no poder negarlo trató de alzar los hombros y actuar como si nada. Pero el temblor y la sonrisa nerviosa fue tan pobre que al final solo bajó la cabeza con desgana al no ser realmente culpable, pero tampoco poder probar su inocencia. Yo no poseía una posición de guardia, estaba en entrenamiento, pero luego de todo eso no pude tener ningún trabajo. Mi familia se llenó de deudas entre demandas de los nobles y distintos tratamientos para la recuperación de mi familia. Al final no pude soportar ver más cómo seguían en ese estado, así que tomé el asunto en mis manos, no solo busqué dinero. Quería venganza. Investigué los lugares donde dejaba el dinero que robaba y busqué referencias para replicar su apariencia para poder manchar su reputación. Miró un momento su ropa y luego la del dúo. La verdad no le acerté mucho, pero en parte es porque no podía permitirme comprar ropa, de hecho todo esto lo tomé del armario de varios miembros de mi familia. Sena entonces alzó su voz. ¿Pero robarle a la iglesia? Eso no solo es un crimen, es blasfemia a la diosa Eris. Soy del culto de Axis. El impostor se sacó el collar del culto oculto por la bufanda. Entonces esta vez el objetivo de las miradas sería Aqua, aunque solo Zris, Darkness, Kazuma y Megumin serían quienes la vieran. Esta al no querer decir nada, solo acurrucó más cerca de sí al emperador Cell y silbó mientras desviaba la mirada.
Aunque quiero aclarar que solo soy del culto porque la abuela de parte de mi madre lo era, y ella firmó un contrato que decía que los miembros de 3 generaciones después de ella formarían parte del culto, así que no me llamaría precisamente un devoto. Él expresó su opinión sin rodeos. Y me habría salido con la mía si no fuera por estos chicos entrometidos y su tonto pollo. Ey, el emperador Cell es un dragón. ¿Y qué le hizo el pollito en todo el arco? ¿Quién sabe? Tal vez no habríamos descubierto todo sin él. ¿En verdad? Claro que no, eso simplemente salió de la nada. Y al final, los guardias se llevaron al impostor, pero mientras la situación se había resolvido, todo el melodrama detrás del impostor simplemente no dejó a los ladrones como héroes. De hecho, estaban tan incómodos por la infamia que consiguieron que simplemente no sabían qué hacer, y los guardias y aventureros no querían arriesgarse a hacer algo luego de escuchar cómo podrían acabar. Hey Kazuma, ¿quieres una mano? Sí, por favor. Entonces Kazuma aplaudió para romper el hielo. Ok. Eso fue, sí, no tengo nada que decir, diablos. Bueno, las cosas ya terminaron aquí, así que con permisito, dijo el monchito, tenemos que irnos. Kazuma entonces comenzó a empujar a Chris para irse por el callejón, quien seguía incrédula por todo lo que había pasado todavía. No nos sigan, ya vieron lo que les pasó a los últimos. Y si alguien quiere intentarlo, pues, no mostraremos la escena, estamos en el final al fin y al cabo. Y dicho eso, se fueron de la vista de todos, quienes comenzaron a marcharse a sus casas luego de acabar todo, hablando del asunto como gente saliendo de una exposición. Eso fue demasiado dramático para acabar. Hubiera preferido un final mejor para esta aventura. Oigan, se me hace como que el ladrón de la máscara cambiaba su voz al igual que hace Kazuma cada tanto. Son cosas tuyas, Dust, no le des importancia. Y así la multitud se marchó. Kazuma y Chris observaban todo desde un techo, y una vez que confirmaron que ya nadie se encontraba ahí, pudieron respirar tranquilos. Chris se quitó el pañuelo de su boca y miró a Kazuma un poco nerviosa. Creo que esto fue un poco extremo, asistente. Kazuma movió la máscara no para quitársela por completo, sino para exponer sus ojos. Sí, en retrospectiva, luego de escuchar todo eso, gran jefa, yo. Sacando la máscara del impostor, Kazuma recordó lo más importante de todo esto. El traje del impostor. Con una cara de desagrado total al recordarlo, declaró. No me arrepiento de nada. Oye, no creo que eso fuera lo que debías decir. Rascándose la mejilla, Chris se sintió un poco más animada debido a la inesperada epifanía de Kazuma. Bueno, debería volver al cielo, deje las cosas un poco de lado para resolver esto. Sí, yo también tengo algo que hacer, gracias por todo. No lo menciones, en verdad, estaría más tranquila si no volvemos a mencionar esto. Y con eso dicho, se separaron por el momento. En la tienda de Whis, Vanir se encontraba sacudiendo el polvo de un estante alto con un plumero hasta que escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Oh, Moi tiene el gusto de ver que por fin has resolvido todo el asunto, muchacho. No diría que fue una buena resolución. Y ese es el gusto, muchacho, esos sentimientos de desconformidad y culpa son un manjar, jajaja. Vanir se reía con ganas mientras Kazuma fruncía el ceño. Pero bueno, ¿es seguro decir que no has venido solo para saludar? ¿Tienes lo que te pedí? Kazuma sacó la máscara del imitador y lo miró. No soporto ver esta cosa, siempre termino recordando a ese rarito posando. Entregándole la máscara a Vanir, este sonrió con malicia. Esos sentimientos negativos son ciertamente deleitables. Entonces la máscara en sus manos se incendió con llamas del infierno, a la vez que la sonrisa del duque demonio se borraba. Pero Moi no tolera las imitaciones baratas de su diseño. Dicha imitación se fue borrando de la faz de la tierra sin dejar ni siquiera cenizas como restos. Con esto, nuestro negocio actual ha concluido satisfactoriamente. Pienso lo mismo. Ambos se dieron mano con una sonrisa, siendo que estaban de acuerdo en lo que pensaban de ese estilo en lo malo que era. La noche se alzaba junto a las estrellas en el pueblo de Axel, y una vez más la diosa de la fortuna reclutaba a su asistente para una misión. ¿Qué acaso no fue suficiente para ti la última vez? Y era rechazada otra vez en su viaje por tesoros. Ay, por favor, te ayudé con el sujeto raro aunque no había alguna reliquia involucrada, me lo debes. Kazuma no podía argumentar nada ante esa lógica. Aún así pasó muy poco tiempo desde lo último, estás siendo un poco exigente si esperas que otra vez nos crucemos con guardias. Pero Chris tenía una respuesta preparada para eso, y con confianza se sentó junto a él. En ese caso te alegrará saber que no necesitamos ir a la mansión de ningún noble, solo tomaremos una reliquia que se encuentra almacenado por un comerciante de poca monta. Y con una gran confianza en su plan, sonrió.
De acuerdo, te lo debo de todas formas. Saliendo de la cama, Kazuma sacó su disfraz de ladrón, pero Jris le tomó la máscara antes de que pudiera colocársela. Como si fuera una niña, Jris se la colocó y miró a Kazuma con ella. Vamos, déjame usarla, de todas formas pienso que de los dos me vería mejor con ella. ¿Y qué se supone que use yo? Entonces ella levantó la máscara para guiñarle un ojo y proponerle en tono de broma. ¿Qué tal si por hoy tú llevas mi pañuelo? Jaja, no gracias. Kazuma le tomó de regreso su máscara con una expresión gruñona. Vamos asistente, por lo menos intenta animarte un poco, sonríe un poco a la vida o acabarás amargado y viejo como los nobles que robamos. Kazuma la escuchaba mientras se ponía su máscara, pero la ignoraba al no estar con los ánimos para salir. Pero antes de terminar, notó la mirada de Jris diferente a la usual. ¿Sucede algo? Con una pequeña sonrisa, ella se rascó la mejilla con su dedo. No, solo pensaba en que, de los dos trajes, pienso que el estilo clásico es el que te queda mejor, asistente. Sí, pienso lo mismo. Kazuma le devolvió la sonrisa a Jris. Colocado su disfraz completo, Kazuma miró a su jefa y dijo. De acuerdo, tú guías, Eris-sama. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, recuerden que les estaré dejando el link en donde encontré el fic en la descripción, por favor vayan y apóyenlo para motivarlo o motivarla, sin más nos vemos en otro momento.